Para que nosotros podamos ir igualando las ecuaciones, el método redox iguales nos es útil. Y ese método consiste en los siguientes pasos de aquí. ¿Ya? Para poder ir avanzando la resolución, nosotros nos vamos a apoyar en este ejercicio que tenemos aquí. Y en donde esto, no, todavía no. Sí, tenemos ahí como tal una reacción química como la que habíamos visto en la clase anterior. En la izquierda reactivos, en la derecha productos. Y aquí el único detalle va a ser seguir, ¿no? Poco cambian los pasos. Ah, el primer paso es que ustedes recuerdan un poco acerca de nomenclatura en este paso, ¿no? Inorgánica. Inorgánica, de esos compuestos que eran óxidos, ácidos, sales, o hidróxidos, todo ese tipo de compuestos inorgánicos. Y también apoyarse en las tablas de valencias. ¿Cuentan ustedes con sus tablas de valencias? Sí, profe. Ya, me van a apoyar en algunas partes y los que no, vamos a tratar de generar información en la pantalla acerca de eso. Muy bien, entonces ese es, ¿no? El apoyo que tenemos que tener. El segundo paso es, ya después de haber repasado un poco de inorgánicas, teniendo ustedes la tabla de valencias, vamos a avanzar con lo siguiente que es poner las valencias con la que esté actuando cada elemento. O sea, nosotros tenemos que ir reconociendo. Ustedes saben que cada uno de estos es un elemento solo, pero que juntos hacen un compuesto. La idea está en que nosotros podamos reconocer con qué valencia está actuando cada uno de esos elementos por separado. Sí, cada uno de ellos. Y es por eso que les dije que es importante que sepan la nomenclatura inorgánica. Pero si no, vamos a tratar de igual explicarlos. Ahora, esas valencias que nosotros vayamos a identificar, nosotros las tenemos que poner encima de ellos mismos. O sea, un ejemplo, vamos a poner así para el oxígeno. El oxígeno es un elemento, su valencia lo ponemos encima. Algo así. Tenemos que hacer para cada uno de esos elementos de esa reacción. Y como han podido ver con el signo también. El signo aquí va a ser de gran importancia, ya sea negativo o ya sea positivo. Es por eso que aquí nos recalca que no nos olvidemos de eso. Entonces, vayamos a partir con ese paso que está ahí. ¿En dónde? Vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a hacer esto. Ya, vamos a hacer esto. Aquí vamos a poner valencias de los elementos. En caso de que ustedes no tengan algún conocimiento, bueno, no tengan el conocimiento de las valencias de alguno de esos elementos, nosotros vamos a ir poniendo las valencias de cada uno de ellos que están aquí. Por ejemplo, las valencias del hidrógeno son +1 y -1, ¿cierto? +1 y -1. Ahí está, lo pondremos. Después tenemos las valencias del azufre. En este caso, el elemento azufre cuenta con las siguientes valencias, que son desde -2, +2, +4, +6. ¿Sí? Son esas todas sus valencias. Continuando aquí para el potasio, su valencia es +1. +1, vamos a poner +1. Esto para el potasio. ¿Alguien se acuerda cuáles son las valencias que posee el cromo? ¿Alguien se acuerda cuáles son las valencias del cromo? ¿Alguien que quiera participar, que esté con sus tablas, que se acuerde cuáles son las valencias del cromo? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. 2, 3, 4, 5, 6. A ver. El 4 y el 5 no son parte. El 2 y el 3 funciona como metal del cromo. Y el 6 funciona para que produzca ácidos, ¿cierto? Entonces, esa parte. Por favor, Samantha, está bien.
Vamos un poco. Ahora sí. Sí, creo que sea más. Entonces, lo que decía Samantha era más 2, más 4, más... Bueno, eso, ¿no? Pero lo correcto es más 2, más 3 y también más 6. Y ahí. ¿Qué más? ¿Qué elemento más está? El oxígeno. El oxígeno está un tanto sencillo. ¿Cuál creen que es su valencia? O las valencias que posea. ¿Cuál creen que sea la valencia del oxígeno? ¿Está en sus tablas? Creo que es 2. ¿2 positivo o 2 negativo? Positivo. ¿Quién coincide con esta respuesta o quién dice lo contrario? Creo que es 2 negativo, profe. Está bien, ¿cierto, Eliana? A ver, 2 negativo. sí, un ratito. Es correcto, ¿no? Entonces la única valencia que posee el oxígeno es menos 2. Bien, ¿qué elementos más tenemos? El hidrógeno ya hemos analizado, el azufre también, el oxígeno también. No queda más que hacer. Tenemos todo nuestro apoyo necesario para poder conseguir igualar por este método. ¿Ya? Vamos a poner ahí un poco menos, más clarito. Ahí, sí, ahí. Bien, ahora tenemos que ir reconociendo las valencias de cada uno de los elementos en cada compuesto. Vamos a comenzar por este de aquí, ¿sí? Ese compuesto de ahí, cuando ustedes vean a un hidrógeno, que esté lado a lado con un no metal, recuerden que el azufre es un no metal, ese compuesto trata de una sal, ¿sí? De una sal. Y para que se formen las sales, los no metales hacen uso de valencias negativas. Entonces, hay otra forma también, la vamos a combinar. Este 2 que ustedes ven ahí como subíndice proviene de una valencia negativa del azufre, menos 2. ¿Está bien? Ya hemos analizado qué valencia posee el azufre. Lo ponemos más ahí, en su cabecita. Menos 2. Bien, ya tenemos la valencia del azufre. Nos falta la valencia del hidrógeno. ¿Cuál creen que sea? ¿Más 1 o menos 1? ¿Cuál creen que sea la valencia del hidrógeno? Con la cual esté actuando ahí. Menos 1. Menos 1 es una opción. Vamos a ver por qué no es esa la opción correcta. Si nosotros, por ejemplo, hagamos una partición, ¿no? Una partición. Imaginariamente separemos. Es como en una pila, es como en una pila. Ustedes tienen un lado positivo. Bueno, al revés la pondremos la pila, la dibujaremos al revés. Pongamos que la punta está ahí, y ahí está el cuerpo, y aquí está la otra parte. Saben que la punta es un polo positivo, ¿cierto? Lado positivo. Mientras que el otro lado es el lado negativo. Y eso es lo que se repite en las baterías, ¿cierto? Ahora, lo mismo pasa en cada compuesto dentro de la química. Nosotros tenemos que obtener cargas positivas de un lado y tenemos que obtener cargas negativas del otro lado. ¿Para qué? Para que cada compuesto llegue a ser neutro. Vamos a ver por qué es neutro. Nosotros hemos hecho esa separación con esa línea negra para poder multiplicar los subíndices por las cargas. Subíndice por carga. Entonces, en este caso, subíndice 2 por carga menos 2, ahí me va a dar menos 2. Tengo una carga negativa en el lado izquierdo. En el lado derecho, subíndice 1, si no hay nada, se asume que está un 1 como subíndice. Subíndice 1 por carga menos 2, eso aquí me va a dar carga menos 2.
Y nosotros tenemos que ver, a simple vista, esta es una suma fácil, ¿no? Si sumáramos menos 2 con menos 2, no nos va a dar 0, nos tiene que dar 0, nos va a dar menos 4. Entonces ahí está el detalle, no es esa la valencia, sino es más 1. Haciendo esa corrección, subíndice 2 del hidrógeno multiplicado por carga más 1, esta carga de aquí, nosotros vamos a obtener una carga positiva, ¿sí? En el lado positivo, nosotros tenemos una carga positiva, como en las pilas. ¿Y qué notamos? Que si sumamos esas cargas, más 2 con menos 2, nos va a dar un 0, ¿cierto? Un 0. ¿Se entiende esa explicación? Ahora sí, profe. Lo mismo tiene que pasar con cada uno de los elementos y para nuestra suerte, este elemento es uno importante y lo vamos a ir explicando. Vamos a continuar con este de aquí, ¿ya? Cuando ustedes igual vean a un metal, potasio es un metal, cuando lo vean lado a lado con un no metal. En este caso ustedes dirán, pero el cromo hemos dicho que es metal, está bien, pero el cromo está siendo acompañado por un oxígeno. Cuando se dé este tipo de naturalezas en los compuestos, esto se refiere a una sal. Vamos a escribir a una sal, sal oxisal. Sal oxisal, ¿por qué? Porque en este compuesto existe la presencia de lo que es el oxígeno. A diferencia de este otro compuesto que no tenía oxígenos, este compuesto de aquí, ambos son sales. Este de aquí contiene oxígeno. Entonces, de esa manera ustedes pueden identificar. No es necesario conocer a detalle lo que es nomenclatura. Ahora, como hemos hecho ese tipo de separación con colores, nosotros vamos a hacer lo mismo. En esta parte, nosotros cómo sabemos con qué valencia está actuando. Tienen que partir en este tipo de compuestos de los no metales, o sea, de este de aquí, del cromo tienen que partir. ¿Cómo se hace eso? En esta parte nos podemos ayudar nosotros. Habíamos dicho, habíamos dicho que más 2 y más 3 eran valencias como metal. Y la única valencia que queda para que forme ya sea ácidos o sales, el cromo, va a ser la valencia más 6. Ahí está un tanto fácil, ¿no? Entonces no hay más posibilidad. La única valencia que puede admitir el cromo es más 6. Ya está, ya tenemos ahí su valencia. ¿Qué más podemos ver? La valencia del potasio. Tampoco es complicado porque es su única valencia que puede llegar a tener el potasio y es más 1. Ahí está, más 1. El oxígeno. El oxígeno también es un caso especial que solo cuenta con una valencia. No es necesario hacer un análisis amplio. Simplemente menos 2. ¿Ya? Hasta ahí. Luego está otro compuesto. Hasta ahora hemos visto sales, sales. En esta parte nosotros vamos a ver a un ácido. Ácido. Los ácidos se caracterizan de tener la siguiente estructura. Un no metal, ¿sí? Un no metal, azufre, que está siendo acompañado a un lado izquierdo por hidrógeno y a un lado derecho por oxígeno. Este tipo de ácidos se les llama también ácidos oxácidos, ¿no? Oxácidos. Entonces, tenemos eso hasta ahí. Ahí lo ponemos. Control T. Tenemos ese compuesto. Nosotros aquí, ¿cómo podemos identificar? Es sencillo un poco, ¿no? Con el oxígeno no vamos a sufrir, ya sabemos que es menos 2. Pero del azufre es el detalle. No sabemos con qué valencia es. Puede ser menos 2, puede ser más 2, puede ser más 4, puede ser más 6, ¿no? Puede ser cualquiera de esas 4 valencias que posee el azufre. ¿Cómo saber cuál es la correcta? Lo que nosotros tenemos que hacer, solo voy a explicar esta parte y la otra parte ya va a estar, yo creo. Tenemos que ir tanteando. Por ejemplo, vamos a probar con la valencia 4. Suponiendo que el azufre está actuando ahí con su valencia más 4, nosotros vamos a sumar con el subíndice que tenemos ahí del hidrógeno. 4 más 2, eso nos da 6. Si dividimos entre 2, nos debería de dar un número que es igual al subíndice del oxígeno. Pero en este caso, si dividimos entre 2 a esa suma, nos va a dar un número distinto al subíndice del oxígeno. Entonces, eso les tiene que decir a ustedes que
esa valencia más 4 que han supuesto para el azufre no es la correcta. Tienen que intentar con otro. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Probaremos con el que en realidad es, con el que en realidad es la valencia más 6. Si nosotros sumamos más 6 con el subíndice 2 del hidrógeno, eso nos va a dar 8. Vamos a borrar ahí, ponemos 8. Y si dividimos entre 2, ahora sí nos va a dar una valencia que es, bueno, un número que es 4, idéntico al subíndice 4 del oxígeno. Han visto, hemos fallado al principio, pero después intentando con otra valencia se ha cumplido esta verificación. ¿No está bien? Entonces, esa es la valencia correcta. Las otras las eliminamos. Ahora aquí, para el hidrógeno. Para el hidrógeno, aquí es un tanto memorizar. El hidrógeno, siempre y cuando esté dentro de todos los compuestos que sean llamados ácidos, va a utilizar su valencia más 1. Entonces, aquí más 1. No hay mucho lío. Más 1. Siempre que estén ácidos, tiene su valencia más 1. Ya hemos analizado todos los compuestos reactivos y cada uno de sus elementos. Pasemos al lado de los productos, en donde aquí tenemos un caso peculiar. Este es un elemento que se encuentra solito. A diferencia de los anteriores casos, cada uno de esos elementos estaban juntos, al menos con uno o con dos, ¿cierto? Pero en este caso está solito. Cuando suceda eso, ustedes no pueden asumir que el azufre está actuando con cualquiera de sus valencias conocidas, ya sea con más 2 o más 4 o más 6. No pueden asumir que está actuando con esas valencias. Lo que se asume es que el azufre o cualquier otro elemento que se encuentre solito tiene una carga cero. Tiene una carga cero. Por el concepto de neutralidad, ¿cierto? Por el concepto de neutralidad. Luego aquí, este otro compuesto es igual a una sal. Se nota porque tenemos a un metal, vamos a poner con celeste, tenemos a un metal a la izquierda y al lado derecho tenemos a un no metal con un oxígeno. Esto tiene la misma apariencia que una sal oxisal, así que lo vamos a poner ahí. Dijimos que el cromo tiene dos funcionalidades, uno como metal y otro como no metal. Al principio estaba como no metal dentro de esta sal, pero después de la reacción se encuentra actuando como un metal, ¿sí? Cuando tengan este tipo de ejemplos, lo que también se puede hacer para identificar la valencia es hacer lo siguiente. Vamos a comenzar con el metal. Este subíndice 3 que ven ahí, de ese radical, proviene de la valencia más 3 del cobre. Bueno, del cromo, ¿no? Proviene de la valencia más 3 del cromo, que está ahí, ¿no? Es una valencia admitida. Ahora, ya tenemos la valencia y la carga del cromo. Nos falta la del azufre. La del azufre, como nosotros sabemos. Es lo mismo, es lo mismo. Supongan que este de aquí es como un hidrógeno. ¿Sí? Supongan que es como un hidrógeno. Entonces, subíndice 2 y subíndice 4. A ver, hagámoslo más fácil. El objetivo ahora es hallar la valencia del azufre. ¿Con qué valencia está? Entonces, para eso, ustedes imaginariamente se olvidan de eso. Se olvidan de eso, se olvidan de eso. Y noten que si nosotros, esto lo vamos a agrandar un poquito. Si nosotros, lo que está en esa mancha negra de la izquierda, lo pusiéramos un hidrógeno, sería muy similar, sería todo esto muy similar a esto de aquí. Entonces, si es muy similar, la valencia con la cual está actuando ahí el azufre era 6. Entonces aquí también se mantiene. El azufre allí dentro está actuando con su valencia de más 6. ¿Sí? Es lo mismo, no cambia nada. Aquí está el coeficiente, subíndice 4 del oxígeno, subíndice 4, el azufre está ahí, el azufre está ahí, el hidrógeno probablemente podría estar ahí, ¿no? También pasa eso, y nosotros podemos verlo de esa forma, ¿ya? Y el oxígeno tiene carga de menos 2,
Seguimos avanzando en esta parte. Tenemos lo propio, una sal que está compuesta de metal con radical, o sea, no metal y oxígeno. Vamos a recorrer un poco esto aquí abajo. Ahí, ahí. El potasio tiene su valencia que es única, ¿cierto? +1. Entonces, no hay lío. +1. El azufre, habíamos dicho que todo esto de aquí que estamos viendo es muy similar a todo esto, y muy similar a todo esto. Entonces, si esos números coinciden siempre, quiere decir que también la valencia va a coincidir. Así que no tenemos que trabajar mucho en ello. Ya hemos hecho el análisis aquí. Aquí se va a mantener. Se va a mantener. Entonces borraremos ese camino. Y ya. Habiendo visto eso, la valencia del azufre es +6, del oxígeno es -2. Este último compuesto es sencillo. El oxígeno es -2 y el agua es +1. También podríamos verificar la neutralidad, ¿cierto? La neutralidad en cada uno de estos compuestos para ver si cumple o no, para ver si hemos hallado las valencias de forma correcta. Solo vamos a hacer para este, ¿ya? Para este que está complicadito. Vamos a Solo vamos a hacer para este. Suponiendo nuevamente que esto es como una pila de juguete que tiene aquí su polo positivo y aquí tiene su polo negativo. Se supone que la carga de este lado izquierdo tiene que ser positivo. Entonces, ¿qué hacen? Esto igual recuérdenlo porque en el siguiente método es bien importante. Este subíndice 2 del cromo se multiplica por su valencia. 2 por 3, eso da como valor una carga de +6. Está bien. Ahora eso tienen que sumar. Más, en este caso, tienen un paréntesis, ¿cierto? Al igual que en multiplicación, ese paréntesis nosotros lo vamos a poner. Antes que nada, este 3 que tenemos como subíndice de todo este radical, nosotros lo vamos a poner ahí, afuerita. Y recién vamos a copiar lo que es el paréntesis, o sea, más 3, ese 3 que es como subíndice de todo ese paréntesis, lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por los valores de carga que estén ahí adentro. El 6, que es la valencia del azufre, y su subíndice es 1, vendría a ser 1 por +6, y eso da solo 6, ¿cierto? Luego aquí, -2 por 4, estamos haciendo para el oxígeno, -2 por 4, eso da -8. Entonces, nosotros tenemos que lograr que esas cargas que hemos analizado, que son de todo ese compuesto, nos llegue a dar un valor que sea igual a 0. Entonces, igual, el 6 se mantiene, este 6 de ahí. Este paréntesis, ahí dentro vamos a efectuar las operaciones. 6 menos 8 es -2, multiplicado por el número que está afuera, que es 3, -2 por 3, eso va a ser -6. Ahora sí, sumamos ambas cargas y nos da 0. Entonces, si cumple eso, para cada uno de los compuestos, quiere decir que las valencias que ustedes han podido identificar, está bien, son las correctas. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Eh, ¿Podría, por favor, volver a explicar brevemente cómo es que, cuál se multiplica con cuál? Ahí como que me perdí un poco. Ya. En esta explicación de aquí vamos a hacer. Ustedes saben de la explicación de esta ecuación que está aquí. Lo vamos a ver más espacioso. Aquí. Habíamos dicho que los números que estaban debajo a la derecha de cada elemento eran los subíndices. Sí, eran los subíndices. Esos numeritos con resaltado amarillo eran los subíndices. ¿Sí? Ahora, esos subíndices que nosotros hemos ido viendo para cada elemento tienen que multiplicar a las cargas que hemos ido hallando. Vamos a hacer esto. 2 multiplica a +3. Y eso da como resultado +6.
en el caso derecho, en el polo negativo. En el polo negativo nosotros tenemos que sumar, ¿sí? Sumar más un 3. Este 3 que nosotros vemos que está como subíndice, que no solo es de un elemento, sino que es de estos dos elementos, azufre y oxígeno. Entonces, eso nosotros lo vamos a convertir como un número que vamos a poner por delante y que además va a multiplicar a las cargas que se encuentren dentro de ese paréntesis. Entonces, la carga del azufre habíamos visto que era más 6 multiplicado por su subíndice 1 nos va a dar más 6. Ahí está, más 6. Luego, del oxígeno, nosotros obtenemos que la carga negativa, menos 2, multiplicado por el subíndice del oxígeno, eso da menos 8. Efectuamos la operación que hay dentro del paréntesis y nos da 6 menos 8 es igual a menos 2. Menos 2. Menos 2 multiplicado por 3, menos 6. Menos 6 se encuentra ahí y es una resta sencilla en donde nos da 0. Y se cumple el concepto de neutralidad. ¿Se entendió, chicos, chicos? Ahora sí, profesor, gracias. T2 por este 3. Ya. Eso es, ¿no? Apoyarnos en las tablas de valencias que ustedes tienen y si no hay que ir buscando. Esto también era una sala oxisal. Y este de aquí es agua. Ok, hay que apoyarse en esos valores de las tablas. Y todo tranquilo después. Ahora el siguiente paso, que es lo siguiente. Que nosotros tengamos que identificar cuáles son los elementos que cambian sus valencias, o también llamada estado de oxidación. Aquí es un tanto más sencillo, simplemente es ver qué elementos han cambiado sus valencias. Entonces, vamos a preguntarles a ustedes. De todos los elementos que están viendo ahí, tanto de reactivos como productos, ¿qué elemento es el que cambia su valencia que tenía al principio y cambia con respecto a lo que tiene al final? El cromo. El cromo. Entonces vayamos ubicando, sigan todos esa manchita verde y lo vamos a resaltar con naranja. Sí, con naranja. El cromo se encuentra aquí. El cromo Mayra dice que cambia desde ese punto que tiene una carga positiva más 6 hasta lo que nosotros vemos en esta posición. Lo que nosotros vemos en esta posición, que es cromo con otra carga distinta que es más 3. Y con otra carga distinta que es más 3. Entonces, está bien, Mayra, es correcto. Usualmente en este tipo de métodos, no hay solo un cambio, sino hay dos. Pero vamos a comenzar con ese cambio. Y vamos a seguir con el siguiente paso. Después vamos a volver a repetir el paso 3 y el paso 4. Nos dice lo siguiente, sacar subecuaciones de esos cambios de valencia. Sacar subecuaciones se refiere a hacer el siguiente procedimiento. Ustedes tienen que copiar tal cual lo que está debajo de esa mancha, tal cual. Entonces vamos a poner algo así. Aquí viene cromo 2 con valencia más 6. Lo vamos a agrandar un poco. Ahí está. Todo introducimos ahí. Entonces, el cromo 2 que tenemos ahí con su valencia más 6. Eso pasa a ser en el lado de los productos cromo 2 con valencia más 3. Entonces, con valencia más 3. Ya está. Ese es el primer cambio, ¿no? Este cambio entre las naranjitas. Bien, tenemos ese cambio. ¿Cuál creen que es el otro cambio que exista? ¿Cuál creen que es? ¿Qué otro elemento también cambia su valencia?
El azufre, El azufre, está bien, lo vamos a manchar con amarillo. Aquí, azufre al principio tiene carga de -2 y al final tiene una carga de 0. Aquí es un tanto curioso, ¿no? Porque otros lo harían la comparación de este azufre que tiene al principio carga de -2 con este azufre que tiene carga +6. ¿Sí? Cuidado que cometan ese error, porque la comparación se tiene que hacer con este azufre de aquí. El que se compara con este +6 es este propio +6. Es decir, al principio teníamos un azufre con valencia +6 y al final también tenemos un azufre con valencia +6. Pero estos son los cambios que tienen que notar. Azufre a la -2 y azufre a la 0. Entonces vamos a trazar un camino. Estos de aquí. Sí, por favor. Y bien, nuevamente nosotros vamos a ir sacando ecuaciones a partir de esos cambios. Entonces, esto no es tan complicado. Vamos a poner lo propio aquí. Al principio teníamos un azufre con carga de -2. Y al final vamos a tener un azufre con carga de 0, ¿cierto? 0. Ya está. Ya está, ya está. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es, vamos a poner aquí, es paso 5, igualar la cantidad de átomos de los elementos, si fuese necesario. Eso se refiere a lo siguiente, si por ejemplo, ustedes tuvieran en este caso, ¿no? Un 2 ahí, un 2, o en este caso, ¿no? Un 2. Genera un desequilibrio. Habíamos dicho en clases anteriores que los subíndices indican la cantidad de átomos de cada elemento. Pero podemos ver aquí que en la derecha de esta segunda subecuación hay 2 átomos de azufre, pero en la izquierda solo hay un átomo de azufre, ¿sí? Solo hay un átomo. Ese es un desequilibrio. Para corregir eso, tuviésemos que poner un 2 por delante, si fuese el caso. Pero ese no es el caso por ahora. No, en el caso no es por ahora. Para el cromo tenemos 2 átomos a la izquierda, 2 a la derecha. Azufre, uno a la izquierda, uno a la derecha. O sea, no es necesario. En lo futuro sí, pero para que no se olviden. En la práctica que les fuese a dar. El paso 6 dice identificar las cargas en ambos lados de cada subecuación. Entonces, aquí no está tan complicado. Únicamente vamos a resaltar con amarillo lo que son nuestras cargas. Carga +6, carga +3, carga -2, carga 0. ¿Sí? Carga -2 y carga 0. Ok. 2 por 3, 6, 2 por 6, 12. Después tenemos la siguiente. Equilibrar la carga eléctrica aumentando electrones. Podemos ver que hay desequilibrios. Me refiero a que las cargas al principio y al final son distintas. Nosotros, ¿cómo podemos llegar a igualar? ¿Cómo podemos llegar a obtener las mismas cargas? Se lo hace haciendo el siguiente procedimiento, aumentando valores negativos. Me refiero a aumentar electrones. Los electrones son elementos negativos dentro de la química que sirven para equilibrar las cargas. En esta parte, podemos nosotros tener una carga de +6 como resumen de la izquierda y en esta parte, como resumen de la derecha, tenemos carga +3. ¿Cómo sabemos a qué lado tenemos que añadir esos electrones? Nosotros, ustedes, tienen que ver cuál de esos dos números es el más grande. El más grande es +6, ¿cierto? Entonces, a eso ustedes tienen que agregarle una cierta cantidad de valores negativos, o sea, electrones, para que les resulte la misma carga que hay en la derecha, +3, ¿sí? La misma carga que hay en la derecha. Vamos a borrar este camino, esto también, y vamos a un poco recorrerlo a la izquierda. Y está, ahí está. ¿No? Entonces, la duda está en, ¿qué número yo tengo que poner aquí? ¿Qué número? -3. Ah, 3, ¿cierto? 3 en sí, 3. 3. ¿Por qué?
Porque ese 3 tiene que multiplicar a esa carga negativa, a ese -1 del electrón, y esto va a quedar como sigue ahorita, ¿no? Más 6, 3 por -1, menos 3. Y de esa forma da más 3, ¿cierto? 6 menos 3, eso es más 3. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esta cantidad de aquí? Yo a esa cantidad de ahí lo voy a poner en esa posición, en esa mancha amarilla que está ahí. Si hemos hecho nuestra operación en el lado izquierdo, en el lado izquierdo también tenemos que aumentar esos electrones. Más 3 electrones. Electrones. ¿Ya? Y lo ponemos ahí. Ahí está. Ahora, vayamos con la segunda subecuación. En esta parte, nuevamente nace la duda, ¿no? Pero antes pondremos nuestras cargas. La carga neta del lado izquierdo es -2. La carga neta del lado derecho es 0. ¿A qué lado creen que yo tengo que añadir electrones? ¿A qué lado creen? Al lado de -2. Aquí quieren que yo aumente electrones. Sí. ¿Qué dicen los demás? Gabriela, Diana. Ay, no, ya no estoy segura porque es negativo. Mejor, mejor al cero, sí, al cero. Ya. ¿Todos coinciden? Eliana, Samantha, Fiorella. ¿A la derecha está bien? ¿O a la izquierda? Sí, profe, la derecha. A la derecha, ¿por qué? Ustedes saben que en la línea de los números, el 0 está en medio, es del ombligo. Los números positivos se encuentran a la derecha, o sea, más adelante. Y los números negativos se encuentran más a la izquierda. ¿Eso qué nos dice? Que cualquier número que esté adelante, a la derecha de otro, es mayor. En este caso, 0 está adelante de -2. Entonces viene a ser mayor. Por ende, nosotros tenemos que aumentar electrones al lado derecho. Dicho de otra forma, tenemos que hacer esto, más una cierta cantidad de electrones para que me dé la misma carga que yo tengo en la izquierda. O también visto así, 0 menos, ¿qué número me va a dar igual a -2? ¿Qué número creen? 2. 2, ¿cierto? 2. Y ahí está. Ese mismo 2 yo lo pongo aquí arriba. Y ya sé qué cantidad de electrones tengo que aumentar en la derecha. 2 electrones. Entonces eso lo voy a poner aquí. Más 2 electrones. 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 Bien, ya está. En eso consiste este paso, ¿no? Equilibrar la carga eléctrica aumentando electrones. Consiste en eso. Ver hacia qué lado tenemos que aumentar electrones para que las cargas del principio y del final sean las mismas. Las cargas del principio y del final sean las mismas. Es con ese objetivo, chicos. ¿Ya? Chícate bien. Vamos a continuar con el siguiente paso. Ya que no nos queda un espacio, lo vamos a llevar a otra hoja. Aquí. Y vamos a hacer lo que siguen, dicen los pasos, las reglas. Entonces, aquí nos dice lo siguiente en estos pasos. Nos dice que nosotros, mucha atención, ¿alguien quiere leer aquí? ¿Alguien? Sacar sacar los coeficientes de los electrones de la derecha, cruzarlos uno bajo otro sube y hacer que multipliquen a toda la línea horizontal. Sumar las cantidades de reactivos y productos. Está bien. Vamos a hacer tal cual dice este paso, uno tras otro. Entonces, primeramente dice sacar los coeficientes de los electrones a la derecha. En esta parte vamos a nosotros identificar cuáles son. Nuestros coeficientes de electrones son esos numeritos que están ahí, 3 y 2, esos que hemos encontrado con el anterior paso.
Vamos a sacarlos a la derecha, pero no sin antes trazarnos estas líneas de apoyo, en donde le pondremos un poco de grosor de este tipo, un poco más. Y ahí, vamos a copiar y esto vamos a poner ahí. Es como las rectas de división, ¿no? Que ustedes han visto en matemáticas, algo así, parecido. Ahora, dice que nosotros lo saquemos a la derecha a esos coeficientes que hemos resaltado con celeste. Entonces, el 3 sale afuera, el 2 sale afuera. Recordando de la lectura, decía que había que cruzarlos. Uno baja y el otro sube. ¿Sí? 2 y 3. ¿Qué más dice después? Dice que nosotros multipliquemos a la línea horizontal de cada uno. O sea, se refiere a que nosotros multipliquemos por todas sus líneas horizontales, por todo esto, y en este caso por todo eso de ahí. A cada valor, a cada variable, ustedes tienen que ir multiplicándole ese número que han ido cruzando, ¿sí? Que han ido cruzando. ¿Y qué más dice en lo último? Nos dice que nosotros tengamos que sumar las cantidades de reactivos y productos. Eso se refiere a que nosotros hagamos este paso también, que es sumar. A medida que vayamos multiplicando 2 con estos reactivos, 3 con estos reactivos, dice que también vayamos sumando, que vayamos acumulando. ¿Ya? Entonces vamos a copiar este ahí. Esto vamos a copiar aquí. Control C, nada más. ¿Sale? Estamos ahí. Y este también vamos a copiar. Control C y control. Ahora haremos la multiplicación. Vamos a trazar con celeste. Este 2 multiplica a los 3 electrones que tenemos ahí. Entonces aquí vendría a ser ya no 3, sino 6. 6. Luego, nuevamente ese 2 multiplica a estos cromos 2 a la más 6. Entonces nos va a quedar 2 por 1 en esta parte, 2. Seguimos en el lado de los reactivos, pero vamos a utilizar el otro número. 3 multiplicado por s a la menos 2 va a ser 3 veces s a la menos 2. ¿Sí? Luego, vemos lo siguiente. Ahora ya vamos al lado de los productos. Ese 2 que tenemos ahí, multiplicado por cromo 2 a la más 3, nos va a quedar 2 veces cromo 2 a la más 3. Continuando con el otro coeficiente, bueno, otro número, este 3 de aquí multiplicado por s a la 0 nos va a dar 3 veces s a la 0. Y en la última parte que tenemos aquí, 3 multiplicado por 2 electrones, eso nos va a dar 6 electrones. ¿Sí? Ya está. Hemos ido multiplicando y sumando, acumulando. Y veremos lo siguiente. Nosotros vemos que en este paso, esto igual habíamos visto en el método algebraico, que esta flecha de aquí simbolizaba el símbolo igual, también, ¿cierto? Igual, como una ecuación matemática. En donde, en matemática ustedes recordarán, si tienen la misma variable con el mismo signo en ambos lados, se puede simplificar. Aquí no está el más, ¿cierto? No está el más, pero se asume que está ahí. Mismas variables se simplifican. Entonces, tenemos como respuesta nuestros coeficientes de cada parte. Ahora, ¿qué hay que hacer con eso? Nos dice en esta última parte que nosotros traslademos esos coeficientes que hemos encontrado a la ecuación original, o sea, la reacción química que teníamos al principio. Control C y control V. Tenemos nuevamente nuestra reacción química original. Aquí vamos a poner a la posición que corresponda. Este 2, cromo 2, proviene de ahí, ¿cierto? Porque ahí está el cromo. De donde lo hemos sacado, en este paso de aquí, de donde lo hemos sacado, cada subecuación, a ese mismo lugar nosotros tenemos que hacer volver los números que hemos encontrado. Este 3s a la menos 2 proviene de ahí. 2 cromo a la más 2 proviene de ahí. Y 3s a la 0 proviene de ahí. Entonces hagamos ese paso, por favor. Todos sigan. Aquí tiene que venir el 3. Aquí tiene que venir el 2. Seguimos aquí. Aquí tiene que venir el 3. Y finalmente aquí tiene que venir el 2, ¿no? El 2. Entonces ya tendríamos todo eso.
Pero el método redox, bueno, les da una pauta del siguiente método que es mucho más utilizado, pero les da una pauta. No quiere decir que es muy ineficaz. Pero sí, hay una parte que dice en el paso 10 pulir la respuesta con el método del tanteo. Eso nos dice lo siguiente, que nosotros con este método redox no siempre vamos a lograr alcanzar una ecuación igualada por completo, una reacción química igualada por completo. No es tan, no nos da una respuesta final como el método algebraico, ¿cierto? En el método algebraico resolvíamos la ecuación, hallábamos los valores y nos daba la respuesta que nosotros queríamos, pero en este caso no. Vamos a hacer el ejemplo de eso. Por ejemplo, si nosotros hacemos el análisis del azufre, aquí vemos que tendríamos 3 azufres en la izquierda y en este caso solo un azufre más uno. Y en la derecha, ¿qué tenemos? Tenemos por esta parte, tenemos 3 azufres más aquí 3 por 1, 3 por 2, 6 más, aquí tenemos 1 y sí, aquí 1. Y no cumple, ¿cierto? 3 más 1 aquí nos va a dar 4 y en la derecha eso nos va a dar 10. Esto está mal. O sea que falta un poco. Sí, falta un poco. Vamos a tratar de mantener lo que son nuestros coeficientes que hemos ido hallando hasta el momento. Vamos a tratar de mantenerlos. Estos que son el 3 ahí, el 2 ahí, el 3 aquí y el 2 ahí. Y nos vamos a apoyar en el método del tanteo, que dice lo siguiente. Método del tanteo. Que nosotros primero igualemos lo que son los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno, luego el oxígeno. Eso es lo que nos dice el método del tanteo. Entonces, esto vamos a poner así, con una tablita. Sí, esto de aquí. Tiene que ir en ese orden. Vamos a poner una flechita para que no se olviden. Tiene que ir en ese orden. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los metales. Sigan la mancha verde, por favor. El metal, aquí está el potasio. Aquí hay 2 por 2, 4 a la izquierda. Hay 4 en la izquierda, pero en la derecha solo hay 2. Entonces, ¿cómo corrijo eso? Pongo por delante un 2 ahí. Ahora sí ya tengo 4. ¿Ya? Ya tengo 4. Luego, haciendo para el otro metal que encontramos, que viene a ser el cromo. ¿Ya? Tenemos 2 por 2 cromos, tenemos 4 cromos en la izquierda. 4 cromos. Y en la derecha vamos a tener también 4 cromos. Entonces no hay lío. Está igualado lo que es el cromo. Seguiremos con el otro metal. Ya no hay metales. Lo que viene es el azufre. Aquí tenemos 3 azufres. Aquí no hay azufre. Aquí solo hay uno. Entonces, 3 más 1. Y en la derecha, aquí tenemos 3. 3 más. Aquí tenemos 3 por 1 por 2. ¿Qué vendría a ser? 3 por 1, 3 por 2, 6. Más en esta parte, 2 por 1, 2. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en la izquierda hay 4, ¿sí? Hay 4 azufres y en la derecha hay 6, 9, 11, ¿sí? En la derecha hay 11. Nosotros, ¿cómo vamos a corregir eso? Vamos a poner en esta parte. Es el único coeficiente que podemos hacer variar, porque todos los otros ya hemos hecho variar. Y si volvemos a hacer variar los otros anteriores, se va a volver a desubicar todo. Entonces, por eso se pone el 8 ahí. Ya vamos a poner el 8 ahí. Ya está. Ahora sí, si yo cambio este 1 por 8, me va a dar la respuesta. Aquí en la izquierda tengo 11, 8 más 3, 11. Y en la derecha, 6 más 3, 9, 10, 11. ¿Cierto? 11. Ya está para eso. Y nosotros vamos para el último, que viene a ser el hidrógeno. Pero antes, no, antes. Esto borramos del azufre, esto también, esto también, esto también. Ya hemos alterado todos los coeficientes, 3, 2, en este caso 8 también ya hemos alterado, 3, 2, 2. Si alteramos uno de los que ya hemos modificado, todo se va a desconfigurar. El único que nos falta es este de aquí. Entonces haremos ese análisis para el hidrógeno, ¿ya? Para el hidrógeno. Entonces aquí tendríamos, para el hidrógeno, tenemos 6, ¿no? Más.
Aquí tenemos 8 por 2, 16. En la derecha, ¿cuánto tenemos? Aquí no hay hidrógeno, aquí tampoco hay hidrógeno, aquí tampoco, solo hay ahí 2. Entonces en la izquierda tenemos 22 y en la derecha tenemos 2. Entonces a ese 2 le tenemos que multiplicar por un 11 para que me dé 22. Entonces aquí voy a poner un 11. Sí, de esa forma esta reacción química se encontraría igualada.